¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciada la capacitación sobre neurodesarrollo y funciones ejecutivas. En esta ocasión está presente el terapeuta ocupacional Jorge Martínez y mi persona, Mario Pimentel, psicólogo con especialidad en neuropsicología educativa. Esta capacitación está siendo grabada con la finalidad de que pueda ser subida al canal de YouTube Neurociedu para que después ustedes puedan verlo nuevamente o compartirlo con sus colegas y amigos más cercanos. Sin más que decir, voy a cederle la palabra a Jorge Martínez. Voy a dejar de compartir la pantalla para que así Jorge pueda compartir la pantalla de él. Voy a colocar a Jorge como anfitrión de manera momentánea y que así Jorge pueda compartir su pantalla. Listo, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Se te escucha Estoy, excelente. estoy con el PowerPoint. ¿Se ve? Se ve excelente. Ok, muy buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Déjenme acomodar esto acá. Aquí. Ok, para mí es un placer poder compartir con ustedes el enfoque de neurodesarrollo vista desde la terapia ocupacional. Vamos a hacer una fusión, a ver, desde etapas tempranas del neurodesarrollo y luego Mario termina con la parte de funciones ejecutivas. ¿Qué es el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso continuo y dinámico que interactúan variables de tipo biológico, social, emocional, afectivo, cultural, demográfico y geográfico. El neurodesarrollo abarca una cantidad de información desde la fecundación hasta que se va desarrollando el bebé en el vientre materno y cumple todos sus procesos funcionales y orgánicos del sistema nervioso central, y cómo ese bebé, cómo ese niño se adapta dependiendo de sus características al medio en el cual él se desenvuelve. El neurodesarrollo es un todo. En cuanto al desarrollo evolutivo, podemos ver que existen varias modalidades para que el niño se adapte al entorno, y el cerebro va creando, se va desarrollando, no crece de un modo homogéneo a lo largo de la infancia, sino que cumple su proceso específico a través de unos brotes. Estos brotes se dan entre 3 y los 10 meses, 2 y 4 años, entre los 10 y 12 años, y por último entre los 14 y los 16 años. Durante cada uno de estos picos de crecimiento aumenta el peso cerebral entre el 5 y el 10% hasta que tenga los gramos o la cantidad del tamaño adulto, que son 1400. Ok, como le expliqué, cuando hablamos de neurodesarrollo, nos toca ver un poco de la parte técnica de la embriología del sistema nervioso central. Aquí vamos a partir desde la cuarta semana, que son las vesículas primarias, las 3 vesículas primarias que se van a formar en la cuarta semana de gestación. Y es un poquito delicado porque ocurren tanto desarrollo en ese mes, y muchas madres se enteran de que están embarazadas al mes de embarazo. Y en esta cuarta semana se crean las 3 vesículas primarias: el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Luego, a las quintas semanas de gestación, esas se subdividen y forman 5 vesículas secundarias que van a formar ya toda la estructura del sistema nervioso central. Comenzamos por acá abajo
con la médula espinal, que es la que nos permite el paso de la información desde las extremidades y órganos hacia la corteza cerebral, hacia la parte de arriba del cerebro. Ok, luego viene el mielencéfalo y el metencéfalo, ambos forman lo que son el tronco del encéfalo, que es la parte media del cerebro, y esa está formada por dos estructuras, que es el bulbo raquídeo, médula elongada, y el puente. En este punto, en el tronco del encéfalo, es donde se da el cruce de la información, que es lo que más arriba nosotros vemos como la dominancia de los hemisferios cerebrales versus los movimientos. Debido a esta parte en la que se da el cruce, es que nosotros podemos decir, bueno, si soy derecho, si escribo con mi mano derecha, mi hemisferio cerebral dominante es el lado izquierdo del cerebro. Ocurre en este nivel, en el tronco del encéfalo. Ok, del metencéfalo también sale el cerebelo. El cerebelo tiene funciones importantes en el aprendizaje porque es el que se encarga de los reflejos posturales, el control motor y está relacionado con el tono muscular y las actividades motoras aprendidas. O sea que el niño cuando aprende a recortar, cuando aprende a caminar en línea recta, es gracias al cerebelo. El mesencéfalo es otra estructura importante y está aquí en la parte media, es el que une el tronco del encéfalo con el tálamo y la corteza, es el que se encarga de enviar la información de la corteza cerebral, de la parte de arriba del cerebro, hacia el tronco del encéfalo, y la información sensorial que viene de abajo, de las extremidades, pasa por el tronco del encéfalo y también va al mesencéfalo. Una de las funciones importantes del mesencéfalo es enviar la información sensorial y motora al tálamo, que es la estructura que sigue, se forma del diencéfalo. En el diencéfalo tenemos entonces la formación del epítálamo, el tálamo e hipotálamo. El hipotálamo y el epítálamo tienen funciones importantes, la segregación de hormonas relacionadas con el hambre, la sed, y ciertas características relacionadas se me fue la idea, al comportamiento sexual. El comportamiento sexual, y el tálamo es súper importante para la integración sensorial, que fue el tema que hablé anteriormente. En el tálamo es donde se da la integración de toda la información sensorial proveniente del medio exterior y del propio cuerpo. El único sistema sensorial que no se integra en el tálamo es el olfato, porque tiene su propio centro de información. Luego, en el tálamo, yo digo que el tálamo es el semáforo, porque luego que toda la información sensorial llega ahí, el semáforo, el tálamo, es el que decide hacia qué punto específico es que va a llegar la información, dependiendo de su uso. Es importante para la integración sensorial. La última estructura es el telencéfalo, que de ahí es donde salen los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho están unidos por el cuerpo calloso, que es una estructura que se encarga, es como un puente, que se encarga de unir ambos hemisferios cerebrales y permite el paso de una estructura a otra para que podamos utilizar de manera coordinada la información que está tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. Ok, el hemisferio derecho tiene funciones específicas como la parte artística, musical, la creatividad, y el hemisferio cerebral izquierdo es el que se encarga de la parte analítica, lenguaje hablado, escrito, el razonamiento lógico matemático. Se dice que desde el punto de vista visual, el hemisferio cerebral izquierdo es el que se encarga de ver el bosque, y el hemisferio cerebral derecho es el que se encarga de ver los árboles que están dentro del bosque. O sea que uno no es más importante que el otro, sino que necesitamos esa interacción entre ambos hemisferios cerebrales para que se dé un aprendizaje adecuado. Ok, pasamos y vemos 4 etapas importantes del neurodesarrollo. Es un poco técnico, es desde el punto de vista celular. Y vamos a la proliferación, que no es más que el aumento de cantidad de células nerviosas. El neuroblasto y las neuroglias
van a aumentar en su cantidad. Eso ocurre al 5º mes hasta el 8º mes de gestación. ¿Qué ocurre si algo afecta la proliferación? Podemos encontrar niños con microcefalia y macrocefalia o macrocefalia. Luego pasamos a la fase de migración neuronal, que no es más que esa cantidad de células que aumentaron van a viajar hacia un punto específico donde van a tener sus funciones. Esto debe ocurrir desde el 6º mes de gestación y eso se mantiene, esa migración se va a mantener y es peligroso de que algo impacte en la fase de migración porque nos podemos encontrar con digenesia del cuerpo calloso. Hecho para atrás, esta parte de aquí, el cuerpo calloso que está aquí, no se forma en el niño, gracias, si algo impacta en el neurodesarrollo, heterotopias, que es la migración de neuronas que viajan hacia otro punto, que no deben de viajar. Las lisencefalias, quisencefalias, es otro trastorno de la migración, en donde el hemisferio cerebral del niño no tiene las circunvoluciones ni los giros que tienen aquí estas montañitas que ven, no están, sino que el niño tiene el cerebro liso. Y si la corteza cerebral está impactada, vamos a tener un trastorno del neurodesarrollo. Diferenciación es otro proceso, otra etapa del neurodesarrollo, en donde esas células que migraron, que viajaron hacia su asentamiento específico, van a sufrir una transformación dependiendo de sus funciones donde están ubicadas. ¿Qué ocurre si algo afecta a la diferenciación? Nos podemos encontrar con deficiencias mentales, epilepsia, trastornos motores y trastornos específicos del aprendizaje. Lo vamos a encontrar en esta fase. La última etapa del neurodesarrollo es la apoptosis, que no es más la muerte celular programada, que es necesaria para que se den nuevas conexiones y el niño pueda tener aprendizajes bien consolidados. Este continúa desde el nacimiento hasta la adolescencia. ¿Qué ocurre si algo afecta a la apoptosis? Nos podemos encontrar con enfermedades hereditarias como la enfermedad de Huntington, Alzheimer y algunas modalidades de cáncer. Otras etapas, desde el punto de vista celular, del neurodesarrollo, tenemos los crecimientos de axones y dendritas y la sinaptogénesis, que ambas dependen de la cantidad de estímulos que el niño recibe para poder evolucionar, para poder crear esas conexiones nerviosas. Y aquí vemos lo importante que es la plasticidad neuronal en esta fase del neurodesarrollo y cómo ustedes pueden ver la cantidad de conexiones que tiene un bebé recién nacido versus la cantidad de conexiones que tiene un bebé a los 2 años. La mielinización no es más que el recubrimiento de las neuronas por una vaina de mielina que permite el transporte mucho más rápido de los impulsos nerviosos. Pasamos a las fases del desarrollo. Ya vimos el desarrollo evolutivo del cerebro, ya vimos la parte embrionaria, ahora el bebé nació. Ok, ¿qué vamos a ver cuando un bebé nace? Vamos a ver 3 puntos importantes. La actividad refleja primitiva, el tono muscular del bebé y el desarrollo sensorial. De esos 3 puntos depende en estas fases iniciales para que todas las demás áreas, tanto el lenguaje, la cognición, todas esas funciones comiencen a activarse de manera adecuada. Vemos en este bebé el patrón flexor que tiene cuando nace, las piernas, los bracitos en flexión, es la postura que él mantiene cuando está en el vientre materno. La gravedad la tiene totalmente en la cabeza y en la cintura escapular, esta parte de aquí. Luego pasa a otra fase en donde el niño ya levanta la cabeza en contra de la gravedad gracias al sistema vestibular, que es el que regula el equilibrio, la coordinación y la extensión del tronco. El niño ya tiene bloqueo de la cintura escapular, de codo, de muñeca, que es una preparación para lo que viene en el gateo. Ok, acá podemos ver la posición de nado, en donde el niño ya vence la gravedad tanto con sus brazos como con sus piernas, y la cabeza, la fijación visual que ustedes pueden ver, todo lo que influye, esa posición, extensión de la espalda,
que la va a necesitar luego para la postura en la silla. Luego pasamos a una fase que es de traslación o de rotación en donde el niño es motivado para hacer un movimiento porque él quiere agarrar el juguete. Miren la conexión visual que tiene el niño, la extensión de tronco, la posición de los brazos, activación de los músculos abdominales y de espalda, la cadera, como la tiene activada también para ejecutar una acción con un fin determinado. Toda esa información es enviada al sistema nervioso central. Luego pasamos a la fase de traslación, en donde el niño ya gatea, y aquí podemos ver lo que estaba hablando con Mario sobre el bloqueo de la muñeca, el bloqueo del codo, el bloqueo del hombro, la fijación visual, la distancia que él tiene del piso a su cabeza, la misma distancia que él va a desarrollar, que va a necesitar cuando le toque trabajar lectura y escritura en posición de mesa, en la mesa. Y vemos también el control postural, la extensión de la espalda y la posición de las piernas, que es con el mismo fin. El bloqueo articular, los movimientos amplios son los que van a permitir que el niño luego tenga buena coordinación de sus manos. Pasamos a otra fase de traslación, una de las más importantes, en donde el niño comienza a tener mayor independencia, no quiere que lo carguen, evita que lo tengan en un espacio inmóvil, porque él quiere realizar movimientos amplios y quiere interactuar con su entorno. Ya comienza a tener mayores funciones cognitivas, ahora Mario se encarga de esa parte, y el niño logra mayor independencia y mayor conexión con el entorno, y por ende va a lograr mayores aprendizajes. Pasamos a la siguiente. Luego, visto todo este proceso desde la embriología hasta el nacimiento, vamos a la parte de psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad no es más que la interacción entre todos esos componentes que están aquí: sensorial, motricidad fina, gruesa, cognitivo, comunicación, lenguaje, habilidades socioemocionales, para realizar un fin determinado. El ejemplo que uso con mucha frecuencia es un niño que está en la escuela, vamos a poner en kinder, está sentado sobre su silla. ¿Por qué está sentado sobre su silla? Gracias al sistema vestibular, al equilibrio, la coordinación, que es sensorial. Y pertenece también a la parte motora gruesa. Para recortar, él necesita agarrar con una mano el papel y con otra mano la tijera. Es coordinación bilateral, también entra en la parte de motricidad. Él necesita ver el papel, es sensorial. Necesita tocar el papel, es sensorial. Necesita reconocer la orden dada, necesita reconocer la línea que tiene que recortar, ya entramos en cognitivo. Él debe de comunicarse y debe de comprender la orden dada, ya entramos en comunicación y lenguaje, y el niño debe de estar organizado en sus emociones. Para mí esta parte es importante porque muchas veces lo obviamos. ¿Qué sucede si un niño le toca trabajar recorte y en su casa hay muchos conflictos? ¿Qué sucede si un niño está trabajando recorte y el día anterior papá le pegó a mamá? ¿Qué sucede si el niño va a trabajar recorte y no desayunó? Entonces, ahí es donde se afecta entonces el concepto de psicomotricidad y las áreas del neurodesarrollo para que el niño pueda desarrollar esas habilidades de manera correcta. Todas deben de estar funcionando de manera correcta. Claro, vamos a tener dificultades en algunas, pero lo ideal es que esas áreas interactúen para que el niño pueda realizar una actividad. Ok, punto importante de la psicomotricidad. Ya sabemos que en la psicomotricidad debemos tener claro los hitos del desarrollo. ¿Qué es lo que debe de hacer un niño según su edad? Es bastante amplio. Ok, aquí hago énfasis en la postura que debe de realizar el niño en sus fases del neurodesarrollo. Comenzamos con prono, boca abajo. El niño debe de realizar movimientos amplios con su mano en esa posición. Desde los 2 a 3 años se estimula esas áreas. Luego que el niño desarrolla esa actividad boca abajo, le toca realizar las actividades motoras
con movimientos amplios de brazos y piernas de pie, que es donde el niño comienza a tener una fase de marcarle las paredes a las mamás, en la escuela agarra el crayón, agarra la tijera y recorta la cortina. Son procesos naturales que el niño va a cumplir. Lo que yo recomiendo es que se lo ubique el papel manila en la pared y el niño pueda realizar las actividades de manera organizada, con papá, con mamá, con los hermanitos, y pueda cumplir esa fase. Luego que el niño pasa de boca abajo, de pie, por último, se trabaja la fase de actividades en mesa. ¿Qué sucede muchas veces en la escuela? No sabemos si los niños cumplieron esta fase y luego lo ponemos a trabajar en mesa. Entonces ahí nos toca a nosotros ser observadores de ciertas características en el niño para poder ayudarlo en su neurodesarrollo y por ende pueda adaptarse al entorno escolar. Es importante. Periodos del neurodesarrollo, tenemos unas fases importantes, la vulnerabilidad, que son aquellas condiciones adversas presentes en el entorno que influyen en el desarrollo y el desempeño de la persona. El ejemplo que le tomé relacionado a la alimentación, relacionado al maltrato intrafamiliar y maltrato infantil, cómo esos factores externos influyen en el neurodesarrollo del niño para que él pueda desempeñarse en sus actividades de la vida diaria. El periodo crítico es otro periodo, son periodos a lo largo del desarrollo en donde se aprovecha más la estimulación del entorno para lograr un mayor desarrollo de conexiones neuronales. Este coincide con el tiempo de desarrollo neuroanatómico. O sea que esta fase depende mucho de la jerarquización del sistema nervioso central, cómo el niño se va madurando y en esa fase es cómo nosotros podemos impactar dándole la estimulación temprana, la estimulación adecuada para aprovechar esa fase de plasticidad neuronal y los niños puedan lograr mejores aprendizajes. El periodo sensible son aquellos en los que la estimulación ambiental y la motivación convergen para propiciar el aprendizaje. Ya es lo que nos toca a todos, incentivar a los niños, motivar a los niños para que la educación sea más placentera y no sea una rutina que yo tengo que cumplir porque me toca, ¿no? Entonces, en cuanto al neurodesarrollo en el periodo sensible, explica 3 etapas. Tenemos la de la infancia, que va de los 0 a los 4 años, el neurodesarrollo del periodo de la edad escolar, que va de 5 a 12 años, y el neurodesarrollo del periodo de la adolescencia, que va de los 12 a los 18 años. Factores que influyen en el neurodesarrollo. Ya esto es común que debemos de hablarlo. Hay tantos factores, tanto endógenos como exógenos, que van a impactar sobre el neurodesarrollo del niño. Los factores endógenos pueden ser la herencia genética, los factores epigenéticos, que ya son las características propias familiares, y tenemos los factores exógenos, que son los que van a impactar sobre el desarrollo prenatal, perinatal y postnatal. Todo lo prenatal relacionado a lo que ocurra o lo que impacte mediante el desarrollo embrionario y fetal, como ingesta de sustancias alcohólicas, sustancias químicas, mala alimentación, la falta de información, de guiar como los procesos de monitoreo prenatal es importante en esta etapa también. La fase perinatal, que está relacionada a lo que ocurre, lo que impacte en el proceso del parto o luego del parto, incluidos los postnatales, ahora con lo del COVID, que tenemos que cuidar a los bebés. Y así vamos bajando hasta que existen otros factores culturales, psicológicos y socioeconómicos que pueden influir mucho en el neurodesarrollo del niño. Tenemos los factores poligénicos, que están relacionados a factores genéticos de la raza, el tamaño, que es propio de la herencia y la genética, las comunidades cerradas con sanguinidad, la estimulación psicosensorial, cómo lo sensorial impacta sobre el desarrollo cognitivo, psicológico del niño, la estimulación afectiva. Existen varios estudios importantes que explican la diferencia entre los niños
abandonados y criados en albergues versus los niños criados en familia. También existen estudios que indican la diferencia que existen de niños que han sido criados en albergues, pero en el albergue le han dado la buena estimulación afectiva. En cambio, niños que crecen con su familia, pero en hogares disfuncionales, donde no hay mucha afectividad, también hay un impacto en el neurodesarrollo. Relación madre-hijo, importante. Aquellas madres que están dando pecho y están gritándole al niñito de al lado, están chateando, están viendo novelas, no hay una conexión con el bebé en el momento de un momento tan especial, no hay comunicación, no hay esa conexión que necesita el bebé. Las posibilidades educacionales son importantes. ¿Qué tanta educación tienen los padres de ese bebé? Se dice que la educación de un niño no inicia cuando el niño nace, sino con la educación de los padres anteriormente. Las posibilidades nutricionales, qué acceso tienen estas personas a la alimentación, a la buena alimentación, y las posibilidades médicas, que son los accesos a los servicios médicos. Pasamos a algunos trastornos del neurodesarrollo, así a grosso modo. Tenemos la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje. Aquí entra dislexia, discalculia, disgrafía, los trastornos motores, otros trastornos como el de la ingesta de sustancia durante el embarazo, los trastornos sensoriales, ya sea pérdida visual, pérdida auditiva, los afectivos, ansiedad y depresión. Importante, intervención temprana. De todo lo que he explicado relacionado al neurodesarrollo, nosotros todos como especialistas, padres, maestros, todos como sociedad debemos de estar pendientes de la intervención temprana. La intervención temprana no es más que un proceso sistemático de planeación y prestación de servicios terapéuticos y educativos a familias que necesiten ayuda para satisfacer la necesidad del desarrollo de sus hijos, lactantes, infantes y en edad preescolar. Abarcar, aprovechar ese tiempo inicial y hacer todo lo que podamos hacer por nuestros niños. Es importante para poder impactar en el neurodesarrollo y poder sentar las bases del aprendizaje, que todos estemos pendientes y demos la orientación y la estimulación necesaria que necesitan los niños. Con esto termino y le paso la palabra a Mario. Bueno, pues nada, excelente presentación. Este es el momento de preguntas y respuestas. Por ejemplo, vi que Janet hizo una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, ¿podría Jorge al final poner información sobre los brotes de desarrollo cerebral? Los brotes de desarrollo cerebral. Correcto. La que le presenté, los 4 brotes. Sí. Es buenísimo. Esos 4 brotes también están relacionados con las etapas del neurodesarrollo. Es importante. 3 y 10 meses, entre 2 y 4 años, entre 10 y 12 años, y el último entre 14 y 16 años. Si alguien tiene Muchas alguna gracias, pregunta. Jorge. Muchas gracias por la información. Es que es bien interesante por a la hora de uno explicarle a un papá a veces por qué los niños tienen tantos problemas de aprendizaje. Sí. Sí, hay tantos factores que afectan que a veces cuando vamos a explicarle es como buscar las palabras correctas para poder decirle que esto puede ser, pero son tantas cosas, incluyéndolo a ellos también, ¿no? Todo el entorno, todas las fases del desarrollo, y a veces hay información que no tenemos. Por ejemplo, muchas veces llegan los niños y no tenemos la información, ¿no? Y entonces es como poder recabar toda la información y poder explicarle bien a los papás. Licenciado Jorge, muy buenas tardes. Acá el licenciado Iván Vega, terapeuta ocupacional IPA Extensión Veraguas. Primero que todo, pues
agradecerle por esta gran iniciativa de esta docencia en conjunto al otro licenciado. Gracias. Definitivamente no logré toda la docencia, pero lo poco que vi fue bastante interesante, específicamente en la parte que explicó de la conexión de la madre con los hijos. Definitivamente, pues en la etapa de la lactancia, que me interesó bastante, porque realmente hay madres que no entienden ese proceso en sí definitivamente, y por más que uno les explique, porque de repente acá en el interior tenemos madres que por ser añosas, por decirlo así, creen que saben hasta un poquito más por ser madre, pero definitivamente no se dejan llevar o guiar por el profesional como cuando le damos las orientaciones para que ellas trabajen con sus niños en la parte del hogar. Y lo de las conexiones y todo esto, definitivamente muy bueno. Creo que me llevo un poquito de enseñanza de lo corto que escuché y me parece espectacular y felicidades nuevamente. Esperemos pues que siga dictando otro tipo de docencias que yo sé que a todos los terapeutas ocupacionales de Panamá pues nos facilitará un poco el trabajo. Sí, puedes meterte, luego se va a montar en la página YouTube del doctor Mario y entonces ahí puedes revisar la información. Creo que ya, Mario. Sí, me pareció que Silvia levantó la mano. No sé, Silvia, con confianza puedes activar el micrófono y hacer la pregunta. También hay un chat, hay un comentario que dice, André, dice, mencionaba sobre lo de las mamás chateando y viendo novela. Me llama mucho la atención algo de ese tema y es con la frase, los niños nacen sabiendo de tecnología. ¿Cuál es el impacto biopsicosocial? Es la pregunta. Okay. Esa es una frase muy mal utilizada. Bueno, se dice que los niños tienen esas habilidades del desarrollo bien activas, pero no es más que la capacidad que ellos tienen para realizar actividades prácticas ya procesadas, porque los aparatos electrónicos, la tecnología ya está procesada, al niño no le toca procesar mucho, ¿no? Y entonces es una de, aparte que es llamativo, que es el ejemplo que uso mucho, los padres me preguntan, ¿por qué él se puede quedar horas con el celular, con la tablet, pero no le puede prestar atención a la maestra? Pero es porque el estímulo de la atención depende del aparato y no de él. La maestra en el salón de clase tendría que vestirse de payasita para que el niño conecte directamente y no dependa tanto de él. Entonces es un punto que llevamos a colación y claro que impacta en el desarrollo psicosocial. Y recuerden que todo lo que haga un niño depende del adulto. Entonces, si los adultos no cuidamos esa parte, claro que va a impactar en el desarrollo, en el neurodesarrollo del niño en muchas aristas, ¿no? Sí, Jorge, complementando lo que mencionaste, también te añadiría que el tema de la plasticidad cerebral, sin duda que un niño de 1 año, 2 años, va a aprender a una mayor velocidad el uso de tecnología en comparación de las personas mayores, por ejemplo, de 75 años. Y se ve como esa comparación cuando uno ve las noticias, que los jubilados están teniendo problemas con el uso de la banca en línea, ellos quieren seguir cobrando por cheque, pero entonces hay un tema como una inflexibilidad a los cambios que ya pues obviamente está consolidada a nivel cognitivo y en cambio el niño está un cerebro mucho más plástico, mucho más moldeable y pues se le hace más fácil el tema de la tecnología. El segundo comentario que tengo en referencia al tema de la atención, a mí también me han hecho esa pregunta de por qué el niño presta más atención a estímulos tecnológicos que a la maestra, y otra explicación a eso son los circuitos de recompensa, en el cual obviamente se liberan neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina y serotonina,
que están relacionadas con los procesos de atención y se genera una gratificación a nivel neurobiológico, gratificación que hace que los procesos de atención sean más sostenidos. En cambio, aquello que no me genera gratificación, pues no le presto atención y hay mayor distracción. Entonces esa es otra explicación a lo que mencionas. Yo quiero dar una opinión. Claro que sí, Ruth, con confianza. El año pasado yo estuve en una guardería. Entonces estaba viendo, yo atendía a un niño de 6 años. El niño casualmente, nosotros le damos lo que eran las tutorías, le damos español y matemática. El niño era lo máximo en matemática, le encantaban las matemáticas. Cuando nosotros le poníamos cosas de español, se le dificultaba un poco, pero sí lo asimilaba. Entonces el papá siempre tendía a decir a nosotras que somos la maestra, decirnos que ustedes tienen que ayudar al niño a hacer la tarea, pero yo le explicaba a ellos, si ustedes no le envían el cuaderno al niño adentro de la bolsa, ¿cómo nosotros vamos a poder ayudar a ese niño en ese momento? Entonces, siempre la culpa era de nosotras. Y entonces yo un día le vine y le aconsejé a la mamá, mire, el niño me dice que él es el que mete dentro de la bolsa el cuaderno, cuando ustedes como padres tienen que hacerlo. Entonces mi pregunta es, le digo al niño, y entonces en la casa, ¿tu papá te ayuda a hacer tarea? Y dicen, no, mis papás me ponen a ver televisión. Entonces mi punto de vista en esto es que a veces hay muchos padres que piensan que el hecho de tenerle una guardería, el maestro le ofrece todas las tutorías y todo lo demás, y el niño llega a casa solo a ver televisión. Pienso que en cierta parte los padres también tienen que poner de su parte y tienen que atender a sus hijos. Gracias. Sí, muy buen comentario. Complementándolo, me parece que la Asociación Americana de Pediatría, hay como una imagen muy interesante en la que ellos recomiendan que de los 0 a los 2 años realmente no debería existir algún tipo de exposición a medios digitales. Sabemos también que eso en nuestra sociedad tecnológica y diversa se torna un poco complicado porque, a ver, también está la mamá de pronto cargando al baby y está el papá con el celular. Ya desde un principio el niño ve el celular, entonces, pero tratar en la medida de lo posible disminuir el uso de pantallas y propiciar más lo que Jorge decía, la parte de los reflejos, la parte de los movimientos de gateo, que a largo plazo eso le va a servir para tener después un adecuado neurodesarrollo. A veces sucede eso, niños que están mucho tiempo en pantallas y cuando vas a ver tiene 5 años y no dice ni siquiera mamá o papá, entonces se da el caso. Se le está haciendo un gran daño, también seamos sinceros, no es lo mismo el contacto a un video al contacto persona a persona. El persona a persona tú puedes ver el movimiento de labios, puedes ver a la persona en vivo y a todo color, la pantalla es al fin un medio digital, entonces todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. En cuanto al uso de tecnología y los límites que debe de haber en casa en referencia a eso. Si hay un estudio que explica esa parte, Mario, relacionado a las horas, a la cantidad de horas de exposición a pantallas y las estructuras de la corteza cerebral, cómo ese niño comienza a tener, le hacen CAT, agarran una muestra de niños, le hacen CAT y ven las estructuras cerebrales como no tiene las circunvoluciones, los giros en la parte del cerebro, porque no se ha dado una conexión en esas áreas. Entonces, si no se da esa conexión nerviosa en las áreas, ¿cómo el niño va a desarrollar lenguaje, coordinación motora fina, toda la parte de equilibrio, coordinación, la parte de aprendizaje, si esos son los centros de esa información, ¿no? Donde se integra todo? Yo quiero darle las gracias al licenciado Jorge, porque de verdad que me gustó el diagrama que él hizo, en donde los niños, por ejemplo, yo soy estimuladora, y nosotros vemos los niños los reflejos primarios, los secundarios, que si el niño hace el volteo, que si se arrastra, que si el gateo. No hace mucho antes que iniciara esto, por eso me tardé un poquito en conectarme. Una amiga me preguntaba, ay, ¿tú sabes qué? Mi niño se arrastra hacia abajo, parece un cangrejo. Y yo dije,
tú no te preocupes, tú haz lo que yo te voy a decir, tú vas a ver cómo ese niño va a avanzar. Mira, no se te está volteando de la forma adecuada, tú mira, ve acomodándole el brazo como es, y ella dice, yo a veces siento que, mi hijo le falta mucho, pero es que tienes que tener paciencia, porque si no tienes paciencia, yo creo que el niño te va a volver loca. Gracias. ¿Listo, Mario? Listo, vamos entonces con la presentación de función ejecutiva. Vamos a esperar que de pronto le deja finalizar pantalla y así yo la pueda entonces compartir la mía. Compartir, listo, ya entonces estoy compartiendo mi pantalla. Déjame ver si puedo mover todo bien. Excelente, bueno, vamos a echar para atrás. Ok, bueno, ante todo, muy buenas tardes por su presencia. Veo que hay arriba de 80 personas en la capacitación, eso me hace sentir muy contento. Vi en el chat de que hay personas hasta de Perú, personas de la hermosa provincia de Chiriquí, de Azuero, de Veraguas. Entonces, la verdad es que de eso se trata esto, que podamos seguir actualizándonos, podamos seguir aprendiendo, que el tema de la cuarentena no sea una limitante, sino que podamos sacarle provecho al valioso tiempo que tenemos. Mi tema es un poco más enfocado hacia la parte de función ejecutiva. Antes de hablar de función ejecutiva, quisiera presentarme, porque de pronto pueda que muchos no me conozcan. Yo soy psicólogo idóneo con especialidad en neuropsicología educativa, soy ex becario de IFARU. También hace poco empecé en la docencia a nivel superior, también digamos que he realizado investigación, he publicado artículos científicos, participado en concursos de banners científicos, y pues nada, aquí les dejo mi medio de contacto, mi celular y mi correo electrónico. Le pueden tomar screenshot, le pueden tomar fotos en este momento, por si de pronto me desean contactar por algún tema de consulta, etcétera, ¿no? Entonces, lo otro que quisiera mencionar es un poco qué conocemos como funciones ejecutivas. Antes de empezar, ya sabes, Jorge, tú más o menos vas monitoreando el chat, porque obviamente, bueno, yo estoy hablando y no estoy viendo el chat. Así que, Jorge, cualquier cosa tú me comentas. Bueno, función ejecutiva es, en pocas palabras, la capacidad necesaria para formular metas. Es decir, esa, digamos, consolidación de procesos, estrategias para alcanzar objetivos, pero también no solamente alcanzarlos, sino planificarlos previamente para después ejecutarlos. Y también te permite tomar conciencia de aquellos logros que has obtenido y de lo que te falta por lograr para alcanzar ese objetivo y lograr esa acción determinada. Entonces, la función ejecutiva es considerada un proceso cognitivo a nivel funcionó Jorge, digamos que está de aquí para abajo, de la parte de donde dice motricidad fina, capacidad de inhibición motriz, hacia abajo. Si eso no está consolidado, el tema de la integración sensorial, de la postura, el tema de la motricidad fina, motricidad gruesa, organización espacial, imagen corporal, esquema corporal, tono y relajación, equilibrio, el reflejo no ha sido estimulado de una manera adecuada, se va a ver afectado por consiguiente esa capacidad de conducta se relaciona mucho con la función ejecutiva. Es por eso que todo lo que mencionó Jorge, la parte de estimulación, desde la parte inclusive desde el embarazo, pues los 4 o 5 años, es fundamental para cuando ese niño empiece la educación primaria, es decir, el aprendizaje académico, tenga una base sólida que le permita afrontar los procesos siguientes de autonomía y de conducta adaptativa. Es por eso que se habla mucho que a nivel de neurodesarrollo y todo lo que ocasiona a nivel de funciones ejecutivas. Por ejemplo, el estudio de Trujillo y Pineda en el 2008 nos dice que en casos de personas con TDAH se ve que a nivel de neurofisiopatología hay una afectación a nivel de funciones ejecutivas. Entonces, profundizando más en la temática,
sabemos que en el caso del TDAH hay con presencia de hiperactividad o presencia de inatención, o combinado. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea combinado, se ve mucho el caso de problemas de impulsividad, problemas de flexibilidad cognitiva. Entonces va a depender qué subtipo de TDAH sea, y asimismo se va a ver afectados diversos componentes de la función ejecutiva, ¿no? Dependiendo del subtipo. Por ejemplo, en el caso de la impulsividad se ve más que todo problemas en la inhibición conductual. Entonces, diferentes aspectos de la función ejecutiva se van a ver afectados, ¿no? En el caso del autismo y de lo que es la función ejecutiva, se ve mucha afectación en la parte de planificación, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Y hace mucho sentido, porque en el caso del autismo, recordemos que el seguimiento de instrucciones y a veces ese pensamiento rígido es producto de una función ejecutiva afectada. Entonces vemos cómo también en el caso del autismo se ve cómo se ve afectado esta funcionalidad neuropsicológica. Y tanto en el caso de TDAH como en el caso de autismo, ya viéndolo como una perspectiva de persona adulta, persona que ya tiene más de 18 años, se ve que muchos de ellos les cuesta el tema de la integración en la sociedad, la autonomía en la sociedad, el ser productivos en la sociedad, se cambian constantemente de trabajo, o inclusive muchos no llegan ni siquiera a tener un empleo. Entonces vemos que una afectación en la función ejecutiva puede repercutir en el resto de la vida de esa persona. Hay muchos autores que plantean diversos modelos de función ejecutivas, digamos que ha ido cambiando a lo largo de los años, porque claro, cuando hablamos de función ejecutiva, realmente son muchos subcomponentes, no hay como algo escrito en piedra. Digamos que para efectos de esta capacitación me he basado en el autor Tirapu. Por ejemplo, imagínense, él en el 2001 tenía solamente 5 procesos de función ejecutiva, que era la atención sostenida, la inhibición de intensidades, la planificación, la supervisión y control de la conducta y la flexibilidad conceptual. Por darles un ejemplo, afectaciones en la flexibilidad conceptual alteraba aspectos como la perseveración, la rigidez o el fracaso ante tareas novedosas. Aquel niño que se equivoca y pues arma un berrinche o se enoja y empieza a tirar objetos, es un claro ejemplo de alteraciones a nivel de flexibilidad conceptual. Pero ya después el modelo se fue ampliando y ya digamos que en el 2018 el autor Tirapu ya contempla 9 subprocesos de función ejecutiva, como la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la inhibición, la fluidez verbal, la ejecución dual, flexibilidad cognitiva, planificación, branching y toma de decisiones. El autor Tirapu defiende mucho la postura y es como algo muy interesante. Él dice que cuando se habla de atención dividida, realmente no existe ese proceso. Se habla que existe ejecución dual. ¿Por qué él dice eso? Él dice que no existe la atención dividida porque uno no puede correr y caminar de manera simultánea. Es decir, no puede ejecutar un movimiento motor, 2 estímulos motores al mismo tiempo. No lo puedes dividir, o gatear y caminar al mismo tiempo, no se puede. Por eso él usa el término ejecución dual, que dice realización de 2 tareas simultáneas, pero tiene que ser una verbal y una motora. Tú puedes gatear y puedes hablar por teléfono. Tú puedes caminar y puedes gritar al mismo tiempo, pero no pudieras caminar y no pudieras gatear al mismo tiempo. Entonces, por eso el autor Tirapu, él defiende mucho que no existe el concepto de atención dividida, sino ejecución dual. Si quieren investigar más sobre Tirapu, lo pueden hacer. Él tiene muy buenos videos en YouTube, también tiene muchos artículos científicos, tiene cientos de artículos. Digamos que es uno de los autores de habla hispana más reconocidos en cuanto al conocimiento de funciones ejecutivas. Él estuvo en Panamá para el primer Congreso Internacional de Neuropsicología y bueno, fue para mí todo un placer poder escuchar sobre su disertación, sobre su conocimiento, porque ha dedicado más de 30 años al estudio de función ejecutiva. De ahí entonces entra un apartado importante. ¿Se pudiera estimular función ejecutiva desde un contexto escolar, desde un contexto en casa? Pues vamos a descubrirlo. Para eso les he propuesto ciertas actividades
relacionadas con la atención, con el control atencional, con la memoria de trabajo, e inclusive metodologías docentes que pudieran estimular esta funcionalidad neuropsicológica. En el caso del control atencional, se puede utilizar, por ejemplo, un recurso como un semáforo. Entonces se le dice al niño que cuando el semáforo está en rojo, se tiene que quedar quieto, tranquilo, sin mover ni un músculo, pero cuando está en verde, puede caminar o puede correr o puede mover la mano, dependiendo de lo que usted quiere estimular. Con eso se mejora el tema del control atencional, pero sería un control atencional más que todo verbal. Pero también sería prudente no solamente estimularlo de manera verbal, sino también con un estímulo visual, por ejemplo, como las tareas go, no go, lo hago o no lo hago. ¿Qué significa esta estrategia? Significa que los individuos ejecutan una respuesta motora con respecto a una señal. Y, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, las que están tachadas con la X, significa que no va a ejecutar el movimiento, y cuando él vea una ficha que no tenga la X, usted le dice, ok, cada vez que tú veas una ficha que no tenga la X, mueve el pie derecho o mueve el pie izquierdo. Y de manera transversal estimulas también esquema corporal, estimulas lateralidad. Entonces es como lo interesante de estas actividades, que con esta actividad estimulas función ejecutiva, pero también estimulas el reconocimiento de las partes del cuerpo. Cuando ve una X, ya él sabe entonces que no debe hacer nada. Y de manera indirecta involucra un proceso de atención que también estás estimulando. Entonces, un ejercicio sencillo como este se puede trabajar en casa. Eh, Parte de mi preocupación es que ya los niños con relajito y los adolescentes también llevan ya 6 meses prácticamente sin recibir clases, con las 3 meses de vacaciones, más lo que llevamos de COVID. Entonces, el hacer estas actividades sin duda que es algo muy positivo. Pasamos a la siguiente. Procesos de atención. Usted le puede colocar una especie de lámina como esta, que tenga diversos objetos, pero que se puedan ser agrupados por categorías. Por ejemplo, aquí hay frutas, acá hay bebidas, hay animales, hay vestimenta, hay carros o medios de transporte, hay accesorios de construcción, etcétera. Entonces, usted le puede decir, señálame con el dedo una fruta. Entonces él debe rápidamente seleccionar la fruta que ve, la pera, la fresa, etc. Señálame una vestimenta. Entonces él señala la vestimenta y con eso se estimula procesos de atención. Y es una buena manera de estimular esta funcionalidad neuropsicológica. Tenemos la memoria de trabajo y bucle fonológico. Antes de continuar, quisiera, Jorge, saber si hay algo en el chat. Veo que está activado, así que de pronto puedo hacer un alto por si hay preguntas. Sí, Mario, ahí no, es que varias personas tienen como dificultades en la pantalla. O que no la logran ver. Ruth Sí dice se que ve, sí. sí se ve, sí se ve, no se ve la pantalla, soy la única. Mhm. ¿Tú la ves, Jorge? Sí, sí, yo la veo bien, se ve bien. Bueno, cualquier cosa va a ser subida a YouTube, así que no se preocupen. Yo hoy mismo en la noche lo voy a subir a YouTube, así que no os alarméis. Bueno, continuamos. Entonces estamos con memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene varias clasificaciones, bucle fonológico, la agenda visoespacial. Entonces yo me voy a enfocar en el bucle fonológico. Recuerden, bucle fonológico es como la capacidad de manejar información del lenguaje. Entonces usted puede colocar varios recipientes y a cada recipiente usted le coloca, por ejemplo, una nota, frutas, al otro recipiente le coloca medios de transporte, al otro recipiente le coloca, no sé, vestimentas. Y usted tiene fichas en la mesa, por ejemplo, y usted le dice, ok, coloca la manzana en la categoría correspondiente. Él almacena temporalmente la información, es decir, la manzana, el término manzana, tiene que asociarlo con la categoría que es fruta, tiene que agarrar la ficha y meterlo en el recipiente correspondiente a la fruta. Con eso se estimula memoria de trabajo y es muy bueno porque de manera indirecta lo vas preparando para ese proceso de lectura
y si pues ya aprendió a leer, lo estás estimulando en las áreas cerebrales que se relacionan con ese proceso de aprendizaje, como la lectura. También es bueno estimular memoria de trabajo, pero a nivel de agenda visoespacial. Y se relaciona mucho con la manipulación de imágenes. Uno le puede decir, por ejemplo, lee una línea, después cierra los ojos y recita los colores en voz alta. Entonces él aquí tiene que recitar los colores en voz alta, cierra los ojos y los tienes que recordar. Y en la parte de abajo, lea una línea, después cierra los ojos y recite los siguientes objetos en voz alta. Entonces, de esa manera se almacena temporalmente la información y después él tiene que verbalizarla, como convertir un estímulo, digamos, de imagen a uno verbal. Todo eso es bueno. Es bueno jugar como combinar aspectos de imagen con aspectos motores, o aspectos de imagen con aspectos verbales, o aspectos verbales con aspectos de imágenes. Hacer como esa transición y así también lo hace más lúdico, no se aburre de que siempre le estás poniendo la misma actividad, entonces eso es bastante bueno. Metodologías para docentes, me imagino que por aquí hay docentes, entonces en el aula también uno puede planificar a nivel metodológico con diversas metodologías que promueven la función ejecutiva. Por ejemplo, la lluvia de ideas es muy buena porque el estudiante en la menor cantidad de tiempo debe de decir la mayor cantidad de ideas posibles. Con eso se promueve mucho la parte de la flexibilidad cognitiva y mucho la creatividad también, porque digamos que se escapa un poco de ese pensamiento rígido, le das libertad de expresar sus ideas. También es muy bueno estimular la función ejecutiva de manera grupal. Por ejemplo, hay una metodología muy buena que se llama anticipación, que usted, por ejemplo, le dice a los estudiantes, ok, se van a agrupar en pares, uno va a dar la solución al problema, o la va a empezar, y el otro la termina. De esa manera se complementan las ideas, se complementa el trabajo colaborativo y de manera indirecta el compañero aprende del otro y viceversa. Entonces es muy bueno esa metodología. Y también hay una técnica, una metodología que se llama Wheelcard, que significa analizar un problema, después hacer una lluvia de ideas, en grupo tratar de escoger la idea más ilógica y después convertirla en una solución apta para el problema. Entonces, con esto, digamos que de una idea que tal vez en un principio no parezca lógica, la convierto a una posible solución. Eso involucra procesos de planificación, procesos de creatividad, procesos de flexibilidad cognitiva que sin duda favorecen a tener clases más lúdicas, más divertidas. Entonces, sin duda que es muy bueno el poder utilizar esto en el aula de clases. De ahí entonces pasamos acá. ¿Por qué estimular función ejecutiva? Hay varias razones. Favorece la búsqueda de soluciones dentro de contextos reales. Ayuda a la adaptación del ser humano en la sociedad. Y también algo que me pareció muy interesante y lo quería compartir con ustedes es que se ha relacionado que bajas puntuaciones de cociente intelectual verbal y de déficit en función ejecutiva suelen tener algún tipo de relación con una conducta delictiva. Ya me refiero a personas adultas, por ejemplo. En el contexto panameño se hizo una investigación muy interesante de la doctora Brito, ahí participó también la doctora Emelín Sánchez y otros científicos, que analizaron una muestra de personas que han cometido algún tipo de delito en el contexto panameño y se vio que había una relación entre cociente intelectual verbal y los déficits a nivel de función ejecutiva, lo cual también se ha relacionado con otros estudios que se han hecho en contexto internacional. Digamos que dentro de lo que se habla en la bibliografía científica es que las personas que tienen alguna déficit, alguna dificultad a nivel de función ejecutiva, les cuesta más la adaptación a nivel de sociedad. Es decir, digamos las normas sociales, el tema de las leyes, les cuesta un poco esa integración, esa adaptación que hace que tengan, digamos, cierta tendencia a impulsividad, lo cual se relaciona con la conducta criminal, por ejemplo. Y también me preguntaban mucho
cómo estas actividades o cómo esto que les he comentado puede ser útil a la población. Por ejemplo, les puedo decir de que la estimulación de funcionalidades neuropsicológicas puede mejorar los procesos de aprendizaje subyacentes. También le ayuda a los docentes a mejorar sus metodologías didácticas, como las metodologías que le enseñé hace un momento, que puedo implementar en el aula para estimular ese pensamiento creativo, esa flexibilidad cognitiva, esa planificación en los estudiantes. Y también ayuda a los padres de familia que necesiten que sus hijos reciban estimulación neurocognitiva. Como les comenté hace un momento, parte de mi preocupación es que ya van 6 meses aproximadamente que muchos estudiantes no reciben, digamos, una adecuada exposición al aprendizaje, primero con las vacaciones, después con el COVID-19, y esos meses siguen aumentando, por lo cual yo creo que el invertir, como decía Jorge, en estimulación y a nivel de neurodesarrollo, en la etapa preinfantil, infantil, y ya después estimular función ejecutiva, atención, memoria, sin duda que sería una recomendación muy buena que yo pudiera darle a los padres de familia que están en esta conferencia. Por eso estamos a la orden, mis medios de contacto nuevamente, mi red social, y también para que sepan que hay un aula en Google Classroom por si alguno de ustedes quiere seguir enterado de futuras capacitaciones. A veces yo subo artículos científicos o subo actividades que ustedes pueden utilizar en casa con sus estudiantes de manera virtual. Así que eso es mi medio de contacto. También nuevamente quisiera mostrarles la pirámide del neurodesarrollo para que vean lo importante que es. Y si hay algo que si hay algo que quiero que ustedes se queden el día de hoy, es esta pirámide. Nunca se olviden de ella, porque en la medida que podamos cumplir con la mayoría de esas actividades, sin duda vamos a tener niños mucho más íntegros y felices en la sociedad. Quisiera finalizar con una reflexión. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas crecer en su corazón. María Montessori. Y bueno, pues nada, es el momento como de preguntas. No sé, Jorge, si ves algo en el chat, Sí, por ahí. hay una pregunta, Mario. María Cosio pregunta si el TDAH se cura y a qué edad. Del neurodesarrollo, más bien lo que es posible hacer es darle herramientas, recursos, mediante estimulación neurocognitiva, como lo que mencionaba hace un momento, las tareas Go, no Go, que ayudan mucho a esa parte de inhibición de la impulsividad. Entonces, con esas actividades le vas ayudando a controlar mejor sus movimientos, sus impulsos, haciendo que tenga un mayor grado de adaptación en la sociedad. Pero no, de momento no hay cura. Sí hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, pero de momento el TDAH no tiene cura. Inclusive muchas personas adultas conviven con el TDAH y en la medida de lo posible han alcanzado recursos que le permiten ser funcionales en la sociedad. ¿Alguna otra pregunta, Jorge, que ves por ahí? Estaban dando soporte sobre la modalidad del semáforo, que son bastante utilizadas en las aulas y muy aceptadas por los niños. Sí, aquí estoy leyendo más o menos. Por ejemplo, Aura Rocha menciona el tema de la ejecución dual. Sí, es muy interesante. Si te llama más la atención el tema, puedes, ya te digo, buscar al autor Javier Tirapu. Él sí como que defiende a capa y espada eso, que no existe el concepto atención dividida. Y misma milésima de segundo, no sé, pedir una pizza, o sea, o es una o es otra. Entonces lo que él hace es utilizar el término ejecución dual. Tú puedes hablar por teléfono y tú puedes patear una pelota de fútbol. Puedes hacer un estímulo verbal y uno motor, pero no dos verbales ni dos motores en la misma milésima de segundo. Eso es lo que el autor Tirapu defiende a capa y espada. Voy Dice, a ver. ¿crees que un niño con TDAH agresivo necesita medicación o se puede modificar solo conductualmente?
Ok, esa es una muy buena pregunta. A nivel de bibliografía científica y en base al máster que cursé en Neuropsicología y Educación, se recomienda que si ya hay una agresión, ya sea autoagresión que agrede a otros, y ya ese comportamiento, esa conducta influye de manera significativa a otros y a él mismo, se recomienda medicación y se recomienda tratamiento en modificación de conducta. Es lo que se recomienda, la combinación de ambas. Eh, Ambas serían lo ideal en casos así ya de TDAH más comprometidos. Por ejemplo, veo que Angelit comenta que de manera grupal se puede crear una situación, se hacen planes, se estimula la organización y dar una secuencia de pasos para una solución. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Ojalá que en cuanto a los docentes, Meduca, colegios particulares se interesen más en estos recursos de función ejecutiva, porque considero y creo que hacia allá debemos de apuntar. A veces, en algunos casos, el sistema educativo peca un poco de la rigidez y creo que debemos apuntar más a la parte de la flexibilidad, que al final es lo que como seres humanos adultos nos va a permitir adaptarnos a nuevas situaciones, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora mismo con el tema de la cuarentena, ¿no? Veo que hay 4 mensajes nuevos. Y una pregunta, licenciado, ¿existe el trastorno déficit sensorial solo o siempre tiene comorbilidad de otras condiciones? Ok, esa pregunta se la prefiero dejar a Jorge, Jorge es el idóneo para responder esa pregunta. Jorge, ¿qué tienes que comentarnos? Ok, sí, existe el trastorno del procesamiento sensorial o déficit de integración sensorial, puede existir solo, incluso en la gran mayoría de los niños con algunas características relacionadas al aprendizaje o prematuridad o algo que impacta en el neurodesarrollo que no se vea a simple vista, los niños pueden tener dificultades del procesamiento sensorial. Incluso niños con inteligencia dentro de la norma pueden tener dificultades en el procesamiento sensorial y solamente afecta áreas específicas del aprendizaje, incluso conducta. No es necesario de que tenga un diagnóstico como tal para decir que el niño tiene dificultades en el procesamiento sensorial. No sé si era eso. Sí, sí, muy buena explicación. Hay otro comentario. Gracias a todos los que nos están felicitando, de verdad que me hace sentir muy contento. Zuleika menciona un ejemplo básico de que no puede haber atención dividida, es estirar tus manos y realizar el ejercicio de hacer un círculo y un cuadrado con las puntas de tus dedos al mismo tiempo, ¿sí? Exactamente, completamente de acuerdo. Es muy difícil. Hay un proceso ahí que como que a nivel cognitivo no es posible y bueno, por eso lo que habla el autor Tirapu es que no existe el concepto de atención dividida, sino que él habla de ejecución dual. Voy a buscar la parte de que habla sobre el branching, por ahí vi la pregunta, así que mientras Jorge, no sé si tienes algo que comentar o que te llamó la atención. Bueno, ahí alguien estaba solicitando la información para contactarte. Sí, bueno, lo que puedo ampliar es la conexión que existe entre todas las funciones del neurodesarrollo y las funciones ejecutivas. Asimismo, como lo explicaste, desde el inicio de las bases, desde la fecundación, se va a forjar o se va a formar las bases que más adelante va a ser las funciones ejecutivas, que es lo que le va a dar sentido a la organización de todas las actividades de la vida diaria y del desempeño que van a realizar las personas. Por ende, si se afecta el neurodesarrollo desde etapas tempranas, claro que también se van a ver afectadas las funciones ejecutivas en cierta medida. Es más o menos eso y agradecerles a todos por siempre estar pendientes y apoyarnos en las actividades que estamos realizando
con el fin de brindar docencia y de poder apoyarnos entre todos y trabajar en equipo, es importante. Ajá, voy a responder la pregunta del branching. Ok, por ejemplo, imagínate un parcial, un ejercicio que le entregas a los niños y en la primera parte tú le colocas, menciona 5 animales y los mencionas. Va el niño entonces, los menciona y sigue leyendo el ejercicio. Y dice, segunda parte, haz una oración con cada uno de los animales que mencionaste en la primera parte. Entonces el niño agarra eso y hace una oración con esos animales. Después el niño entrega el ejercicio y hay una parte que dice, imita el ruido de esos 5 animales. Eso es lo que significa branching, combinar diversos procesos ejecutivos, que haya como una secuencia entre cada uno de los procesos. Entonces, eso es una buena, digamos, un aspecto muy crucial a ser estimulados en el área educativa, que se puede utilizar con ejercicios, con quizzes, con prácticas en el aula de clases, que una actividad tenga una secuencia con la otra y así sucesivamente. Eso es el branching. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, la imagen que se me puede localizar, voy a colocarla, para que así puedan, digamos, tomar fotos. Licenciado Mario, disculpe, tengo una consultita. Cuéntenme. Licenciado, ¿hasta dónde puedo llegar como terapeuta ocupacional? Trabajar el método Enfócate para mejorar las funciones ejecutivas en un niño con una discapacidad X. De todas maneras no se va a terminar. Y eso entra, también puede entrar dentro de lo que es la neurodidáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos del niño y que lo puedo aplicar a través también del método Flipper o FlipUp. Y la otra era que me pareció también importante, interesante lo que usted mostró sobre las cajas. La verdad no había visto eso por asociación y comunicación metativa alternativa, creo que fue que utilizó también en eso, y que habló sobre la ejecución dual, que más bien creo que en el IPE, en la parte de las carreras técnicas intermedias, lo asociamos a la ejecución de las prácticas y la teoría de acuerdo a lo que ellos aprenden, lo que transmiten, y todo ese aprendizaje semanal en su práctica lo van a redundar en un solo día dentro del el área escolar. Entonces, esto también dentro de las funciones ejecutivas, por ejemplo, le preguntaba eso porque anteriormente yo trabajaba con niños autistas, ciertas cosas, por ejemplo, la parte de las emociones, felices, tristes, llorando, enojado, y en la parte del método Enfócate estaba esto. Por ejemplo, encierra con un círculo las caras felices. En un periodo de tanto tiempo le daba para que encerrara las caras felices con el color rojo. Estoy trabajando atención, concentración y memoria, ¿verdad? Entonces no sé si dentro de este proceso, ¿a dónde puedo llegar yo como terapeuta ocupacional utilizar estos tipos de métodos que me pueden ayudar a secuenciar la serie de pasos y procesos que requiere el niño para ordenar y secuenciar una actividad? Excelente, muy buena pregunta. Mira, las actividades que describiste también tienen una gran función y es que te permite ver las áreas de fortalezas y las áreas de debilidades, porque, por ejemplo, tomando el ejemplo que tomaste del autismo, sabemos que el autismo, al ser un espectro, tiene diversos grados de fortalezas o debilidades en cada caso. Por tal motivo, se habla mucho que al nivel de estimulación de funcionalidades neuropsicológicas debe ser algo individualizado, porque cada niño, cada paciente tiene sus particularidades. Entonces, lo que mencionaste del tema de las emociones me parece muy bueno, porque también le ayudas a la parte de inteligencia emocional, pero también le ayudas a la parte, como bien mencionas, de memoria, atención, concentración, que también son fundamentales para poder, digamos, adquirir posteriores aprendizajes de mayor complejidad. Te pudiera dar un recurso muy bueno, por ejemplo, el ciclo del agua. Tú le pudieras colocar el ciclo del agua y se lo puedes colocar o en desorden, para que él los tenga que ordenar en un orden lógico, o puedes colocarlos y que te haga falta uno. Y él debe de saber identificar cuál es el que hace falta y escribirlo. Entonces, con eso también puedes estimular mucho
función ejecutiva desde un contexto educativo, ¿no? Perfectamente lo puedes hacer como docente con tus alumnos. Diría que hacia allá debe apuntar la educación en los colegios, es decir, tanto con estudiantes de inclusión como de no inclusión, la educación debería apuntar a la estimulación de funcionalidades neuropsicológicas para preparar ese cerebro para posteriores aprendizajes de mayor complejidad, que a veces percibo que el sistema educativo actual falla un poco en esa parte, ¿no? Pero poquito a poquito vamos haciendo un cambio con estas capacitaciones que estamos realizando. Excelente, Elisa. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, también, mire que dentro de la experiencia que he tenido como terapeuta ocupacional, pues viendo esta parte y analizando un poco la neurodidáctica en el desarrollo de la práctica o la práctica de estas actividades, me he dado cuenta de que, por ejemplo, si usted trabaja la semántica, trabaja la pragmática, que utiliza el niño cuando tiene estas confusiones, dice que ve y haz esto, el chico llega hacia el lugar, pero cuando llega se le olvidó realizar la función en el campo y hay que estar repitiéndole. También he trabajado mucho lo que es la secuenciación para mejorar eso en el sentido, por ejemplo, pongo las imágenes arriba, pongo un zapato, un tren, pongo un dominó, pongo cualquier objeto y abajo pongo marca con una X o un gancho si es tal objeto. Y creo que me ha funcionado bastante porque, por ejemplo, este es un tren. Sabemos que hay niños en la parte escolar con estas deficiencias cognitivas que están algunos más marcados que otros dentro de cualquier discapacidad, pero me ha funcionado en el sentido porque de cierta manera estoy trabajando lo gráfico con lo práctico y es lo que usted mencionó sobre algunas actividades que utilizó las imágenes con la asociación, que me da a entender un poquito más de que las funciones, dentro de las funciones ejecutivas, lo que es la comunicación aumentativa alternativa funciona bastante bien, ¿no? Exactamente. Y la función ejecutiva, te digo algo, es una de las funcionalidades neuropsicológicas que más relación tiene con otras funcionalidades como memoria, atención, concentración e inclusive con la parte emocional. Por eso vuelvo y repito, la actividad que estabas utilizando de emoción con la parte de función ejecutiva, wow, fenomenal, es muy buena y yo exhorto a que el que trabaja con niños, ya sea de un plano clínico o de un plano educativo, trate de hacer esa asociación entre inteligencia emocional, reconocimiento de las emociones, con la parte de la planificación. Hay un recurso muy bueno también que son como unas tarjetas que, por ejemplo, tú sacas o el niño la saca, el niño la lee y te plantean, digamos, situaciones de la vida, porque lo preparas a la respuesta o posible respuesta que pudiera emplear ese niño en esa situación, lo cual hace que cuando la situación suceda, él tenga mayores recursos cognitivos para hacerle frente a esa situación. Entonces, sin duda, la función ejecutiva es, digamos, una de las funcionalidades que más me fascinan por el simple hecho de que permite la adaptación del ser humano, permitiéndole ser funcional y poder integrarse en la sociedad bajo principios de habilidades sociales, de respeto, solidaridad, etc. Así que la función ejecutiva es muy importante en cuanto a la sociedad. Hay otra pregunta, Mario. Ok, vamos a ver. Hablando en el ámbito geriátrico, ¿cómo se pueden adaptar estas estimulaciones a los adultos mayores? Esa es otra muy buena pregunta porque a nivel de función ejecutiva, yo he tomado capacitaciones de ISEP, que es, digamos, un instituto superior en España. Ellos lo que hacen con los adultos mayores es, por ejemplo, tratar en la medida de lo posible que logren cierto nivel de autonomía. Por ejemplo, si ya no se transporta en transporte público con la misma frecuencia que antes, en compañía de otro adulto, de un acompañante, uno lo va exponiendo al evento y preguntándole cuál es el siguiente paso, qué ruta debemos tomar, dónde nos tenemos que bajar, ok, nos bajamos, ahora qué hacemos. Entonces con eso lo acompañas en el proceso de función ejecutiva. Hay adultos mayores que la parte de cocinar se les afecta. Pongámonos que tiene indicios de cierta pérdida cognitiva. Entonces lo que se hace es que tú le anotas la receta y él va siguiendo la receta. Con eso lo haces un poco funcional, de que a raíz de una receta, la ley la ejecuta. Entonces, es mucho como apoyarse en recursos como alarmas, recordatorios, el tema del celular ayuda mucho, así que yo diría que hacia allá apunta
el tema de la intervención en personas ya mayores adultas. Hay otra, aquí Angelit. Algunas ocasiones los niños con dificultades en el procesamiento sensorial presentan alteraciones en el desarrollo de las demás funciones ejecutivas en autocuidado. Ayuda a utilizar estrategias como imágenes, pictogramas, calendarios, en el cual el niño participa en la elaboración para motivarlo. Sí, sí, Así es, tiene toda Muy la buen razón, comentario. Angelín. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede estimular las funciones ejecutivas en un niño con dislexia? Ok, esa es una muy buena pregunta. Sabemos que en el caso de las dislexias se ve afectada la que es la parte de lectura, la parte del reconocimiento verbal. Si se ve afectado lo verbal, el uso de imágenes, pictogramas, la parte kinestésica, sin duda que es una muy buena opción a considerar. Por ejemplo, una de las actividades que yo les mostré a ustedes hace un momento consistía en que a partir de una imagen yo la asocio y entonces la coloco en un recipiente de acuerdo a la categoría que corresponde. Entonces con eso, en cierta medida, ayudas al niño a que no solamente lo limitas a algo verbal, sino que también te apoyas en aspectos de imágenes, que es muy bueno para esos casos, ¿no? Por ejemplo, Luz comenta que el tema de los adultos, pues similar, a mí me encanta mucho el tema de la Torre de Hanoi, lo pueden anotar, Torre de Hanoi, lo voy a escribir en el chat para que así ustedes lo puedan jugar de manera online, es muy bueno, si no pregúntenle a Janet, si Janet está, pero yo lo utilizo mucho y estimulas mucho la planificación, el tema de la toma de decisiones, así que la Torre Hanoi es fantástico y divino para eso, ¿no? Ahí lo acabo de escribir en el chat, el tema de la Torre Hanoi. Dice que gracias, muchas gracias. En el ámbito geriátrico también, sin duda, como mencioné, se estimula dependiendo de la afectación que tenga el paciente. Hay personas que le interesa mejorar la parte de la cocina, otros en la parte de ir al supermercado solos, entonces uno lo va acompañando en ese proceso, ¿no? Dice también que... Eida Velázquez Uh-huh. quiere opinar. Sí, claro, claro, Aida, activa el micrófono con confianza. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, yo quería opinar porque me interesa mucho el tema de las funciones ejecutivas. Yo soy docente especial de inclusión, educa, en el área de Parita, provincia de Herrera, con 20 años de servicio. Y me preocupa mucho este tema porque trabajo con docentes que no entienden la afectación de un estudiante en las funciones ejecutivas. Ellos me dicen, por ejemplo, no, pero maestra, yo veo al niño que está bien. Digo, sí, el niño está bien por fuera, pero usted no sabe en qué parte de los hemisferios cerebrales el niño tiene una afectación, principalmente también en las funciones ejecutivas, que no le permite desenvolverse de la mejor manera en el aula de clases. Entonces ahí donde yo preparo con el docente esas adecuaciones curriculares que van en función valga la redundancia, a las funciones ejecutivas. Y los docentes no entran en razón, no quieren realizar esos estilos de adecuaciones porque hayan que el estudiante está bien por fuera, pero no saben cómo anda ese estudiante para desenvolverse, los mecanismos que utiliza en el aula para poder aportar en las clases, en la participación escolar. Al reunirse con otros compañeros les cuesta trabajo, y yo pienso que este es un tema muy importante que yo como educadora voy a enfatizar ahora que regresemos a clases con los docentes, y es algo muy importante porque deben de conocer este tema para poder entender al estudiante y comprenderlo. Muchas gracias. Excelente, excelente, excelente aporte. De verdad que así es. Yo creo que hay que hacer docencia, por eso estos espacios buscan que la mayoría de los docentes, psicólogos, terapeuta ocupacional, padres de familia, podamos actualizarnos en un importante tema. Y profundizando un poco más, el lóbulo prefrontal es realmente el que se encarga de la función ejecutiva. Entonces, realmente ese niño no se comporta de esa manera porque quiere o porque así lo desea, no, realmente hay una afectación a nivel del lóbulo prefrontal que sus conexiones neuronales no le permiten ejecutar una planificación adecuada y óptima. Y también en ese sentido, se me pasó comentarlo, pero también la función ejecutiva es una de las funciones que más tarda en madurar, por así decirlo. Es en torno a los 21, 22, en algunos casos 23 años, que termina de madurarse el lóbulo prefrontal. Es el último lóbulo en ser madurado en su totalidad.
Por consiguiente, la función ejecutiva es de las últimas funcionalidades en alcanzar un grado óptimo de madurez. Es decir, que inclusive en la adolescencia debería ser algo que debería hacerse mucho énfasis en las personas que tienen 18 años, 20 años, y como mencionan en el chat, en los adultos, porque también ya posteriormente, en torno a los 60, 70, hay una pérdida, una leve pérdida en esta funcionalidad, ¿no? Entonces, que se manifiesta por personas ya que se les olvida recetas de comida, dejan las cajetas del closet. Definitivamente que hay que hacer docencia, mucha docencia con el tema de las funciones ejecutivas y sensibilizarnos con estos niños, como bien menciona la compañera. Muy buen aporte. Gracias. A la orden. Bueno, Jorge, no sé si tienes unas últimas palabras para ya finalizar. Sí, aquí un aporte importante de Iván. La función ejecutiva también ayuda en el proceso de aprendizaje de las actividades de la vida diaria instrumentales. Ejemplo, con ordenar una mesa, dónde va un vaso, de qué lado va el cuchillo o tenedor y la copa, etcétera. Importante. Exacto. En las actividades de la vida diaria. Ok, bueno, ya para finalizar, muy feliz, muy importante todo la organización, todo el trabajo que hemos hecho con la finalidad de informar, de documentarnos todos como equipo de trabajo que todos trabajamos con niños. Entonces, es bueno este tipo de actividades cognitivas para que todos podamos dar nuestro punto de vista, ampliar nuestro conocimiento desde cada perspectiva. Todos desde las especialidades que trabajamos podemos explicar y dar nuestro punto de vista. Es importante este tipo de actividades, ¿no? Para todos como profesionales, para los padres, para los maestros, para los terapeutas, todo es importante. Excelente, Jorge. La verdad que complacido por esta capacitación. Fue de mucho provecho, aprendimos bastante. Y bueno, pues nada, pendiente de futuras capacitaciones que se estarán haciendo, tratando siempre de actualizar a la población, aportar nuestro grano de arena por un mejor Panamá, una mejor educación, que es lo que al final todos queremos. Entonces, pues nada, aquí está mi contacto, creo que preguntaban en el chat por él. Estoy a la orden, cualquier consulta que tengan en relación a la estimulación de funcionalidades neuropsicológicas, si alguno tiene algún niño, algún sobrino que usted quiera que haga algo, sea estimulado en cuarentena, y pongamos ese cerebro a trabajar, estamos a la orden aquí para apoyarlos y que ese cerebro no se duerma, que es lo que no queremos. Así que bueno, pues nada, complacido Jorge, gracias a todos por su asistencia y nos vemos. Gracias Janet, un corazón también, saludos.